Y siguiendo con el tema de las epístolas del Nuevo Testamento, ahora nos toca poder ir analizándolas una por una con, repito, una visión panorámica. Iniciamos con las dos cartas que se escribieron a la iglesia de Tesalónica. Estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo con un propósito bien especial. En su segundo viaje misionero, Pablo y su equipo fueron a Tesalónica, ese centro importante para el Golfo Termático, está en la parte superior del Golfo Termático, era un centro de comercio, era un centro de cosmopolita, pues ahí había una gran cantidad de personas y era bien importante para la región. El nombre de Tesalónica viene en honor a la hermanastra de Alejandro el Grande, y esta ciudad puede haber llegado a tener quizás hasta 200.000 habitantes en la época de Pablo. Cuando Macedonia fue organizada como provincia romana en el año 146 a.C., la ciudad de Tesalónica fue hecha sede del gobierno y fue afectuosamente llamada la madre de toda Macedonia. Es decir, que entendemos por qué para Pablo era tan importante y estratégico establecer una iglesia en esa ciudad. Lo vemos en su propia manifestación en la primera carta de Tesalonicenses 1.8 o en la primera epístola a Tesalonicenses 1.8. Vemos que era clave, era estratégico. Ya que vamos a hacer un análisis panorámico, vamos a hablar entonces del propósito y vamos a hablar de algunas características y de la fecha clara de cuando se escribió. ¿Qué propósito tiene la primera carta a Tesalonicenses? Había comenzado la persecución ya y Pablo se propuso dar aliento a los lectores, alabándolos por su fidelidad y por sus pruebas, dar aliento. Segundo, había una corriente de crítica en contra de Pablo, iniciada posiblemente por la oposición judía, aquellos judaizantes que querían pasar por donde ya Pablo había pasado y tratar de reconvencer a la gente de que dejara a Cristo por volver a las prácticas del judaísmo. Y ellos trataban de criticar a Pablo por su conducta, trataban de criticar a Pablo por sus motivaciones, así que Pablo también escribe para defenderse un poco, y lo vemos en el capítulo 2 de esta primera epístola tesalonicense. También Pablo quería hablarles del modelo cristiano de santidad, es decir, que ellos tenían que vivir fuera del paganismo con los ideales morales altos y que ellos necesitaban subir su estándar de vida y de comportamiento cristiano. Ellos necesitaban crecer y madurar. También es cierto que habían muerto algunos miembros de la iglesia de Tesalónica, de la zona, de la congregación, y esto creaba preocupación por el bienestar de los seres amados, y en ocasión se hacían preguntas respecto a qué iba a pasar cuando viniera Jesucristo, cuándo se cumpliría esa segunda venida. Así que Pablo escribe para dar instrucción y consuelo para que ellos pudieran estar atentos y claros a la espera de lo que realmente Dios va a hacer. Otro propósito al escribir la carta era que era necesario reprochar una tendencia hacia el desasosiego y la falta de atención a las tareas diarias. Algunos se habían ido al extremo, creyendo de que como Cristo ya venía, entonces iban a dejar de hacer las cosas ordinarias porque solo estaban esperándolo, para que iban a hacer algo. Pablo escribe para corregir esta actitud y para hablarles que el regreso de Cristo es cierto, pero que no necesariamente era inminente, no era en esos días. Ellos tenían que volver a trabajar, ellos tenían que volver a la vida diaria, pero hacerlo ahora con la conducta correcta dentro de lo que había sido la nueva enseñanza recibida por nuestro amado Señor Jesucristo. Había cierta falta de comprensión respecto al lugar que ocupaban los dones espirituales. Había una tendencia a reprimirlos dentro de la iglesia de Tesalónica y Pablo corrige esto. Pablo les escribe para darles instrucción. ¿Cuándo se escribió la primera carta? Dado que el ministerio de Corintio tuvo una duración de 18 meses, lo más probable es que el mismo comenzara en el año 50. Y recordamos que Pablo escribe Tesalónica desde Corintio. La primera carta puede probablemente haber sido escrita en el 50, aunque hay algunos que prefieren decir que era quizás en el 51. Entonces usted escoja. Sobre la base de esta fecha, primera Tesalonicenses, casi seguramente la primera carta que Pablo escribió. Y eso nos habla entonces de que rápidamente él ya estaba encontrando oposición hacia su apostolado, rápidamente él ya estaba encontrando que los judaizantes venían detrás de los mismos zonas geográficas por donde él pasaba. Ellos venían tratando de traer confusión y llamar a los hebreos al judaísmo otra vez. La segunda carta es un poco distinta, aunque complementaria en cuanto a algunos de los propósitos. Pablo recibe la información
respecto a ciertas condiciones poco satisfactorias que reinaban entre algunos de los miembros de la iglesia de Tesalónica. Y aparentemente ha habido un intento de promover una cierta línea de enseñanza respecto al regreso del Señor por medio del uso de una carta supuestamente suya. Es decir, alguien escribe en nombre de Pablo, les trae confusión a la iglesia y ahora Pablo tiene que escribir para aclarar nuevamente. En cuanto a ese punto, fue probablemente la razón principal por la cual se redacta la segunda carta, cuyo contenido tiene que ver principalmente con el asunto de la segunda venida del Señor Jesús. La primera lo toca soberanamente para poder hablar acerca de la necesidad de atender las tareas diarias, pero ya la segunda carta va dirigida en su mayoría hacia la aclaratoria de la segunda venida. Pablo siempre que escribe con un motivo también pastoral. Él quiere mantener un estrecho contacto con los conversos de la zona. Él quiere enseñarles, darles consejos para que ellos puedan entender la bendición de tener un pastor a la distancia que pudiera hablarles. Él no solo escribe solo para regañar, sino que él escribe también para mantener una relación, para crear puentes, para establecer conducta. Si la primera carta fue escrita en el 50 o en el 51, según algunos que pueden escoger o no un par de meses más, sabemos que esta segunda epístola fue hecha inmediatamente unos meses posteriores. Así que la diferencia entre la primera y la segunda solo son meses. Silas y Timoteo todavía están con el apóstol cuando esto se escribe y ellos son seguro parte de los que sirvieron para que llegara la carta a Tesalónica. Luego de Tesalónica, nosotros sabemos que aparece la carta a los Gálatas. Y aquí es un aspecto bien importante, que una de las mayores discusiones es saber quiénes son los Gálatas. Pero primero hablemos del propósito. Sabemos que así como pasó en Tesalónica, todos los que vivían en Galacia, y después tenemos que definir si eso se trata de Galacia del sur o del norte, se encontraban con el peligro de volver a la confusión del judaísmo, ya que lo que se les había enseñado por parte del apóstol Pablo, algunos judaizantes venían perturbando y molestándolos, tratando de decir que no era suficiente creer en Jesucristo, sino que tenían que volver a las prácticas de la ley. Y lo vemos bien cuando lo explica Pablo en el capítulo 1, versículo 7 y en el 5:12. Inclusive, hay una referencia en el capítulo 5:10 al que parecer uno de los líderes de la iglesia eran los que ya habían estado comenzando a volver atrás al judaísmo. Estos judaizantes querían convencer a los cristianos gentiles de que además de poner su fe en Jesucristo, necesitaban cumplir con la ley y con la práctica de los maestros, de los fariseos. Y eso era volver atrás, eso era rechazar la gracia por volver a la ley. Y eso era una costumbre humana y no era sino más que cultural. Y era el peligro que Pablo quería evitar cuando le escribe la carta a los de Gálatas. También los judaizantes atacaban la legitimidad de Pablo como apóstol y para hacerlo ellos hablaban de que él era inferior, de que él no era original, de que él no era digno por las cosas que él había hecho como perseguir la iglesia. Entonces Pablo desde muy temprano recibió oposición. Pablo en sus cartas como la de Tesalónica y en esta de Gálatas necesita defender su apostolado, tanto como lo que está incluido dentro de su enseñanza, el evangelio como él lo percibe y lo aprendió del Señor Jesús, para aclarar de que no hay diferencia entre lo que los apóstoles enseñaron, lo que Jesús enseñó y lo que él enseña. Él no tenía un llamamiento independiente, él no se había autonombrado, él era solo un discípulo del mismo Señor Jesús que se le apareció camino a Damasco. Pablo también hace referencia en esta carta a que cuando él habló con los otros discípulos, los que si no tienen discusión, que caminaron y estuvieron con el Señor Jesús, ellos estaban de acuerdo en que el mensaje de Pablo no contradecía nada a lo que ellos habían aprendido. Pablo escribió el nombre de Galacia y podía referirse a Galacia del Norte, territorio ocupado originalmente por los galos, los franceses, o podría indicar toda la provincia e incluir consecuentemente a las ciudades gálatas de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, que Pablo evangelizó en su primer viaje misionero y visitó en el segundo. Lucas, en su relato de la obra misionera de Pablo, no usa el sustantivo Galacia. En vez de ello, él dice que Pablo y sus compañeros pasaron por la región de Frigia y Galacia luego de haber estado en Derbe y Listra.
Más tarde, según su relato, Pablo volvió a pasar a través del mismo territorio, que es descrito en el orden reverso. En ambos casos, Lucas utiliza la palabra Galacia como un adjetivo, lo cual nos hace difíciles definir a cuál de los dos. Y hay grandes discusiones, ¿saben?, acerca de esto. Hay grandes expertos que se inclinan hacia Galacia del Norte, hacia Galacia del Sur, y tienen sus distintos argumentos. Pero no es el propósito de este video. En cuanto a la fecha de escritura, vamos a tener que inclinarnos a las dos opciones. ¿Por qué? Porque eso afecta. Si aceptamos que fue escrita para los del norte, Galacia del Norte, sabemos entonces que la fecha es temprana, 50-52, entre el 50 y 52, porque sabemos que él fue rápidamente en su primer viaje misionero. Ahora, si se dice que es Galacia del Sur, la fecha puede ser como el 49 o el 50. Entonces, fíjense aquí, estoy diciéndolo al revés. Si creemos que fue a los del norte, entonces más tardía. No puede ser antes del 50 o del 52. Y si creemos que fue a los del sur, temprano como el 49 o el 50. Ya que fue a Galacia del Sur, fíjense que hasta yo me confundo con esto, fue a Galacia del Sur, la región que él visitó en su primer viaje misionero, y la del norte, la que lo hizo posterior al concilio de Jerusalén. Algunas características de la epístola a Gálatas. El tono de la carta es notablemente ácido, porque él trata de corregir a los judaizantes. Él va y les habla con fuerza, les habla con corrección para reprenderlos. La ausencia de la habitual acción de gracias que le comentaba que él pone a veces después del saludo está vinculado directamente con la intensidad del sentimiento y con la urgencia de enfrentar el problema que tiene que hablar y rescatar a los lectores de las garras del error. El apóstol demuestra gran versatilidad en su presentación al recurrir a la escritura, a la experiencia, a la lógica, a las advertencias y exhortaciones y otros métodos para lograr su meta. Es decir, él hace un planteamiento argumentativo bastante bueno para corregir a los Gálatas. Después de la segunda carta a los Corintios, esta es la carta más autobiográfica de Pablo. La razón de esto es evidente. En los primeros dos capítulos, en los que el elemento personal cobra mayor relieve, aparecen también todas las referencias al Evangelio. El apóstol cita su experiencia debido al peso que la misma tiene en los asuntos que se discuten en la totalidad de su carta. Y el cierre de Gálatas es único. Desde el 6:11 en adelante, el apóstol escribe en su propia mano utilizando letras grandes, a fines de hacer resaltar las principales verdades de la epístola de un modo que quede más firme ante sus lectores lo que es su intención y su propósito. Y esta es la única epístola de Pablo dirigida a un grupo de iglesias en general. Vamos a hablar un poquito ahora acerca de la carta a los Corintios. Sabemos que Pablo escribe un par de cartas a los Corintios. Tenemos dos de ellas y hay una tercera perdida por allí que se hace una referencia. Sabemos que después de 18 meses en Corintio, Pablo partió hacia Éfeso. Estando en Éfeso, Pablo decide escribir a los Corintios. Mientras él estaba en Éfeso, fue que Apolos estaba sirviendo en Corintio. Y el mismo Apolos sabía que era necesaria la intervención de Pablo para corregir algunas de las cosas que quedaron o que estaban pasando en la iglesia de los Corintios. Sin duda, Apolos y Sóstenes lo mantuvieron bien informado a Pablo de cada una de las cosas que pasaban. En la primera carta, sabemos que, por ejemplo, la familia de Cloé fueron los que le informaron a ellos sobre una falta de armonía, le dijeron a Pablo, y se envió una carta a Pablo en Éfeso explicándole lo que estaba pasando para hacerle preguntas directas para que Pablo pudiera responder. Entonces ahí vemos nuevamente un ejemplo de cómo habían misivas, cartas que iban y venían para poder mantener el pastorado de la iglesia. Es posible que los tres hermanos mencionados en 1 Corintios 6:17 fueran quienes le trajeron la carta. Estos dos contactos forman el trasfondo principal de la redacción de la primera carta a los Corintios. Así como 1 Corintios tuvo una predecesora, que fue esa carta que enviaron para hacerle saber a Pablo lo que pasó, pareciera que 2 Corintios también tuvo la suya. Y Pablo hace referencia a esta carta llamándola también una carta dolorosa. Pablo la describe como una carta que fue escrita con muchas lágrimas y angustias del corazón. Lo vemos ahí en el 2:4 de la segunda a los Corintios.
y fue fuerte en su lenguaje que durante cierto tiempo él se lamentó de haberla escrita, como lo dice en el versículo 8. Es decir, alguien le envía una carta a Pablo a Éfeso para hablarle de lo que está pasando. Luego Pablo responde, después la iglesia vuelve a enviar otra carta a Pablo para decirle algunas cosas. Pablo responde una carta y después envía la segunda a los Corintios. Y esa fuerte respuesta es la que nosotros sabemos que se le llamó la carta dolorosa. Características de la primera carta a los Corintios. El énfasis que se destaca por sobre todo los demás recae sobre la unidad de la iglesia local como un cuerpo de Cristo y se manifiesta no solo en lo que tiene que ver con la discusión respecto a los grupos, sino también en relación a la Santa Cena y con los dones espirituales. Uno de los corolarios es la santidad de la iglesia como parte de Cristo y también su aplicación a la vida individual. Las palabras que se hacen notar son aquellas que se refieren a conocer, a juzgar o a discernir, espíritu y espiritual, sabiduría, mundo, iglesia, autoridad, amor, santidad o santo. Hay ciertos énfasis que pasan de un modo notable de primera a la segunda de Corintios, tales como la naturaleza del evangelio y del apostolado, la oposición satánica a la obra del Señor, la necesidad de disciplina y juicio para traer salud espiritual a la iglesia como comunidad. Detrás de cada punto que se trata está el vínculo de la tierna preocupación del padre espiritual que es Pablo por sus hijos. Estos eran hijos difíciles, razón por la cual causaban profunda preocupación, pero el amor nunca les falló. Una de las indicaciones del enfoque directo y personal del apóstol es el hecho de que el pronombre vosotros ocurre 146 veces. Fechas. La primera carta puede situarse entre el 55 o el 56. No se dan indicaciones ciertas del portador, no sabemos quién la envió. Algunos dicen que fue Tito, pero los tres hermanos mencionados en 16, 17 pueden haber sido cualquiera de ellos el que la trajo. Características de la segunda carta. No cabe duda de que esta es la más personal de las cartas de Pablo. Si bien a veces su pensamiento es difícil de trazar a través de sus páginas, lo que su corazón revela puede ser captado sin dificultad. Tal vez este sea el mayor valor de su epístola, ese carácter, el corazón abierto que él le puso. Es una de las más pastorales de las que él escribió, aunque no la consideramos dentro de ese rubro. El apóstol apenas puede controlar sus deseos impacientes de moverse hacia esas regiones que están más allá y predicar el evangelio, pero con nobleza rehúsa partir hasta que la crisis de Corintio quede resuelta totalmente. Roma y el occidente tendrán que esperar. Él no puede evitar la responsabilidad pastoral de bendecir a la iglesia de Corintio. Palabras como debilidad, pena, peligro, tribulación, consolación, jactancia, verdad, ministerio, gloria, son algunos de los términos que se destacan y que sirven para hilvanar pensamientos. Los mismos subrayan el hecho de que esta epístola es menos doctrinal que la de Gálatas o Romanos y aún que primera los Corintios. Las pocas secciones doctrinales, por ejemplo, los capítulos 3 y 5, son introducidos debido a su relación con la tarea y el privilegio del ministerio. Y la fecha para datar la segunda carta a los Corintios debe ser entre el 55 y el 56, pocos meses después de la primera carta a los Corintios. Así como en Tesalónica se escribió un poco meses después la segunda de la primera, así ocurre con ella. Por último, en este video, permítame hablarle acerca de Romanos, la carta a los romanos. Pablo pensaba pasar por Roma y lo sabemos. Él necesitaba el apoyo de esta iglesia, por lo que plantea de una forma bien desarrollada un mensaje del evangelio, como él lo conoció, como lo proclamó, y esto para que pudiera ser una memoria clara, una evidencia clara de su ministerio y una base adecuada para la obra misionera de la iglesia de Roma. Romanos es un sumario del mensaje del evangelio según Pablo, así como lo había predicado a muchas otras regiones. Desde que se convirtió, él estaba dejando claro lo que pensaba sobre la salvación. Y eso incluye aplicaciones prácticas de la verdad cristiana a los diferentes aspectos de la vida de la iglesia y el mundo. Aún así, no podemos decir que la epístola a los romanos es una exposición completa de la teología de Pablo, como algunos han dicho, es un error, puesto que no tiene ninguna enseñanza formal respecto a varios temas como la iglesia o la escatología, el segundo regreso de Jesús. Característica de la epístola a los romanos. La larga introducción, poco habitual en Pablo, es fácilmente explicable ya que está escribiendo a una iglesia que no es de su propia plantación. Él está haciendo un tanteo
algo así como dándose a conocer antes de escribir realmente el propósito. La conclusión de la carta es también única por contener los nombres de un considerable número de personas a quienes el apóstol saluda personalmente. Este fenómeno requiere una especial consideración posterior y quizás, si Dios nos da tiempo, podemos hacer otro video para hablar ya del contenido. A pesar de la introducción y de la conclusión que califican a Romanos para poder llamarse una epístola, el cuerpo de la obra no tiene casi nada de carácter ocasional común a las epístolas de Pablo. Es más un tratado que una carta. En este respecto, esta es un contraste claro con cartas como la primera carta a los Corintios, donde responde a las inquietudes, donde responde a circunstancias puntuales. Romanos, cuando él escribe, no responde a ninguna reacción, no es una reacción de él a lo que ellos están viviendo o a las dudas que tienen, sino que él escribe con un propósito claro de instruir. Así que no es ocasional, sino bien preparada. También en Romanos podemos ver que se hace un amplio uso del Antiguo Testamento, ya sea por una cita directa o por el uso de su terminología. De este modo, Pablo cumple con la expectativa que crea al aludir a las Santas Escrituras en el inicio, en el capítulo 1, versículo 2. La discusión doctrinal procede a modo de debate, como si el apóstol estuviera ante sí a alguien que objete alguna de sus suposiciones y que ocasionalmente formule preguntas. El problema aquí es saber si esta práctica es simplemente un recurso retórico para darle mayor vida a la discusión o si el trasfondo existe realmente una experiencia real del apóstol que proviene de su predicación y de su enseñanza personal. Es tentador adoptar esta última posición, creer que Pablo está escribiendo en base a lo que ha experimentado y las confrontaciones o resistencia que ha tenido en el pasado le ayuda a tener un formato de pensamiento que desarrolla un argumento para defender entonces. Y quizás vemos que entonces en Romanos no es la obra de un solo día, sino el fruto de una década o más de proclamación del Evangelio, algo forjado a través de un fogoso debate y de un pensamiento prolongado. Sí, como no es una reacción a una inquietud, es algo que él preparó con tiempo. Es decir, esas conclusiones de la vida cristiana que Pablo sostiene y enseña en Romanos no son producto de una emoción, sino producto de una convicción clara y enraigada en sí al haber estado predicando el Evangelio y haber conocido en hecho lo que es su mensaje salvador. Romanos tiene un espíritu pacífico en contraste con el carácter polémico, por ejemplo, de Gálatas, con la cual tiene una considerable afinidad. Ha cambiado una ardua lucha, pero la batalla ha sido ganada y Romanos con su placidez refleja tal hecho. Si ya en Roma no vemos correcciones hacia los judaizantes como se ven en Gálatas. Ambas epístolas, Gálatas y Romanos, por ejemplo, se ocupan de la circuncisión, pero mientras el verbo ser circuncidado es utilizado en Gálatas repetidas veces, testimonio de la crisis presente en las iglesias de Gálatas, el mismo está completamente ausente en Romanos. En Gálatas, Pablo hace una advertencia respecto a la maldición que pende sobre el descuido de guardar la ley, pero no hay nada de esto en Romanos. La ausencia de toda crisis judaizante permite un enfoque positivo de toda la gama de la enseñanza respecto a la salvación. El vocabulario de Romanos, como es de esperar, es rico en términos teológicos. Abundan las palabras para pecado, ira, muerte, ley, justicia, justificar, considerar o contar, fe, creer, vida, esperanza, circuncisión e incircuncisión, Israel y judíos, gentiles. Romanos debe haber sido escrita solo unos meses después de Segunda a los Corintios, posiblemente en el año 57 o a finales del 56. La tarea principal de todo lector de la Biblia es poder acercarse a ella con la idea de recibir de Dios luz, recibir la iluminación del Espíritu Santo, que es el que permite que el entendimiento se abra para poder conocerla. Pero cuando conocemos un poco acerca de con qué intención se escribió cada una de las epístolas, vamos a saber dónde buscar según el tema que necesitemos nosotros tener claros en nuestra propia vida diaria. Espero que sea de provecho y el Señor les bendiga.